su nombre, hace resonar sus alabanzas, canta dignos a su gloria. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Queridos hermanos, nos reunimos para hacer memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, que da inicio a las celebraciones anuales de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Señor llama a nuestras puertas en medio de esta crisis sanitaria para traernos paz y salvación a nuestra vida. Cristo, movido de compasión hacia la humanidad, aceptó el camino de la cruz para traernos vida eterna. Celebremos con gozo este día y pidamos al Señor que nos haga compartir sus mismos sentimientos de amor, de perdón y de misericordia. Salieron al encuentro del Señor cantando. Lauda Jerusalén, Dominum. Lauda Deum En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Saludamos desde el inicio de esta celebración a todos los que seguís la Santa Misa retransmitida a través de PUN3 desde vuestras casas. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en sufragio por el alma de Joaquín Jarque, que ha fallecido en este día. Pedimos también por sus familiares para que el Señor les consuele y les ayude en este momento de dolor. Iniciemos nuestra celebración reconociendo con humildad nuestros pecados, implorando el perdón y la misericordia de Dios.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como un pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabado, linaje de Jacob glorificado, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Id a la ciudad a casa de quien vosotros sabéis y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor?
Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y llorad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote
y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues qué mal ha hecho.
Pero ellos gritaban más fuerte: ¡sea crucificado! Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la cohorte, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: ¡salve, Rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿Es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María
se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Un saludo a mis hermanos sacerdotes que nos acompañan en esta celebración, al Padre Juan y a don Miguel Ángel. Un saludo a todos los que seguís la retransmisión de esta Santa Misa desde vuestras casas, de manera especial a los enfermos y a los que más estáis sufriendo las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. Agradezco sinceramente a PUN3 Televisión que retransmita estas celebraciones en estas circunstancias tan extraordinarias que hacen que este templo de Nuestra Señora de la Asunción de Chilches, como todos los demás templos de España y de la mayoría de los países de la cristiandad, estén vacíos. La situación que estamos viviendo impide que los fieles podáis participar en este día tan señalado en el calendario cristiano, en el que desde los más mayores a los más pequeños acudís todos con vuestras palmas, vuestras ramas de olivo, para iniciar la Semana Santa. Hoy es el pórtico de la Semana Santa. Hoy es el momento en el que inauguramos la Semana Mayor de los cristianos, que nos dispone a celebrar los misterios centrales de nuestra fe: la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, queridos hermanos, en medio de esta realidad de dolor, triste para tantas personas, quería mandaros un mensaje de esperanza. La esperanza que nos da lo que celebramos en esta Eucaristía del Domingo de Ramos. La liturgia de este día tiene 2 partes diferenciadas. La primera, este año no la hemos podido hacer, que es el recordar la entrada de Jesús en Jerusalén cuando fue aclamado por los niños que salieron a su encuentro con palmas de olivo. Estas palmas que están presentes en nuestra celebración, igual que aquellas que colocamos en nuestras casas, son el signo de la victoria de Cristo. La primera parte de la liturgia de este Domingo de Ramos, por lo tanto, es un anuncio del triunfo de Cristo. Él va a someterse a la muerte y a la cruz, pero Dios, como hemos escuchado en el himno de Filipenses, lo va a levantar sobre todas las cosas y le va a conceder el nombre sobre todo nombre. Las palmas del Domingo de Ramos son un anuncio de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y desde esa victoria es desde la que os envío este mensaje de esperanza, para que en medio del sufrimiento que estamos viviendo por la amenaza de esta pandemia del coronavirus, mantengamos firme nuestra fe y confiamos plenamente en el único que puede salvarnos en esta y en todas las circunstancias de nuestra vida, que es Dios nuestro Padre, y que nos lo ha manifestado de manera plena en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. En medio de esta realidad, hermanos, hoy más que nunca tenemos que descubrir que la única fuerza que puede salvarnos es Cristo Jesús. Y a Él verdaderamente
nos acogemos, en Él confiamos, en Él esperamos, sabiendo que quien confía en Dios jamás se verá defraudado. Pero no olvidemos que también la liturgia de este Domingo de Ramos, aparte de esa primera parte, como os decía, que es el anuncio, el presagio de la victoria de Cristo, también está teñida de rojo como el color de las vestiduras que utilizamos los sacerdotes. Es la sangre de Cristo que está también anunciada ya en esta pasión, según San Mateo, que acabamos de proclamar. Sí, hermanos, porque Cristo entra en Jerusalén, aclamado como Rey, pero a los pocos días toda aquella multitud que lo aclamaba va a pedir que sea crucificado. Cristo llega a Jerusalén para hacer entrega de su vida, lo hace voluntariamente, nadie le quita la vida, Él la entrega por nosotros. Pero para llegar hasta el domingo de Pascua, primero tiene que pasar por Getsemaní, primero tiene que pasar por el Gólgota, primero tendrá que entregar su vida, tendrá que derramar su sangre por nosotros en la cruz. Por lo tanto, la celebración del Domingo de Ramos nos introduce en el misterio de la pasión y de la muerte del Señor, nos introduce en el misterio de su humillación. El himno de Filipenses expresa maravillosamente lo que vamos a vivir estos días. Cristo, a pesar de su condición divina, no tuvo alarde, quitarse la categoría de Dios y pasar como uno de tantos, pero más todavía, su humillación llegó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. La humillación de Cristo es para nosotros toda una lección, es toda una enseñanza, así nos lo decía la oración colecta de este Domingo de Ramos. Dice: Señor, hiciste que tu Hijo soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. A nosotros nos corresponde imitar a Cristo, acompañar a Cristo en este misterio de su pasión y de su muerte. Él se humilla por nosotros, como ya había anunciado los distintos profetas, y así, de ese modo humilde, entrega su vida y nos da a todos nosotros una lección de cómo tenemos que vivir. Mirad, hermanos, la situación que estamos viviendo ha puesto en evidencia también lo que es nuestra propia condición humana, humilde. Tantas veces la olvidamos. Nuestro mundo más que nunca vivía de una manera soberbia, pensando la mayoría que no necesitaban ni a Dios, muchas veces hasta legislando incluso sobre la misma vida, don precioso de Dios. Vivíamos de espaldas a Dios pensando que éramos verdaderos dioses, que nos bastábamos a nosotros mismos, con nuestro poder, con el dinero y con tantas cosas con las que vamos engañando nuestra vida. De un momento a otro, sin esperarlo y sin planearlo, nos hemos visto sometidos todos a la prueba, a la fragilidad y a la caducidad de nuestra condición humana. Y eso nos hace reflexionar verdaderamente de lo que es nuestra vida y nuestra existencia. Al margen de Dios, ¿qué somos? Ahora se ha puesto de manifiesto, no somos nada. Por lo tanto, este momento es para que también nosotros aprendamos de Cristo. Él, siendo Dios, se hizo humilde. Nosotros, yo diría que tendríamos que ser humildes por nuestra propia condición humana. Santa Teresa de Jesús decía a sus hermanas que caminar en humildad es caminar en verdad. Reconocer nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nos ayudará mucho en nuestra vida. No solo en nuestras relaciones humanas de unos con otros, tantas veces rotas por nuestra soberbia, por nuestros egoísmos, por nuestros intereses, sino también con Dios. La soberbia es el gran muro que nos aparta de Dios y la humildad es el camino que nos conduce al Padre. Como dice la Virgen Santísima en el Magnificat, dispersa a los soberbios de corazón, en cambio, enaltece a los humildes. Adentrarnos estos días a vivir la Semana Santa este año desde nuestras casas puede ser la oportunidad maravillosa de vivir con Cristo este camino de humildad, este camino de saber negarnos a nosotros mismos para hacer como Cristo de nuestra vida una donación por los demás. Él la entrega voluntariamente y así es como cobra sentido la existencia humana, cuando imitando el ejemplo de Cristo somos capaces de negarnos a nosotros mismos y hacer de nuestra existencia una entrega por amor generoso a Dios y a los hermanos. Fijaos cómo entra Jesús en Jerusalén, montado en un asno. Es el signo también de su humildad. No entra a caballo, no entra acompañado por ningún ejército. ¿Y quiénes son los que lo reciben?
los niños hebreos, también otro signo de su humildad, que portan ramos de olivos, signo de la paz que Él viene a traer. Son todos los signos que ponen en evidencia que Cristo cumple todas las promesas, todo lo que habían anunciado los profetas, como en este caso Zacarías. Cristo viene a nosotros, pobre, humilde, montado en un asno, para que lo podamos recibir en nuestros corazones. Yo os invito a que esta Semana Santa abramos nuestros corazones de par en par para que Cristo entre en nuestra vida. Esta semana distinta vivámosla desde la interioridad en nuestras casas. No habrá dispersión, no nos podremos ir por ahí, no habrá viajes, no habrá encuentro con amigos, no habrá salidas, es verdad. Pues que sea un momento para desde casa reflexionar en estos misterios centrales de nuestra fe, para que hagamos una propia lectura de nuestra vida a la luz del misterio de Cristo y descubramos que solo siguiéndole a Él, imitando su ejemplo, nuestra vida cobrará sentido y verdaderamente podremos participar de su misma gloria un día en el cielo. Os invito a que estos días los vivamos intensamente, todos unidos desde la oración, hoy más que nunca, y especialmente pidiendo por los que más sufren las consecuencias de esta pandemia, las personas mayores, los enfermos y también por todos los difuntos, para que el Señor les admita participar del descanso eterno. Que así sea. Profesemos ahora, hermanos, juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por los que le crucificaban, tenga piedad de los pecadores, les dé valentía para acudir al sacramento de la penitencia y les conceda la alegría del perdón y de la paz. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la sangre de Cristo, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que viven alejados de Él, por ignorancia, por indiferencia, por maldad o a causa de sus propias pasiones. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se compadezca de los enfermos, de los atribulados y de los oprimidos, y les envíe su ángel para confortarlos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Señor,
que acogió en su reino al ladrón arrepentido, se compadezca de nosotros, nos conceda un sincero arrepentimiento y nos reciba después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por las almas de todos los que han fallecido durante esta pandemia, por los que están enfermos, sus familiares y amigos, por todos los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por los políticos, para que les des luz para tomar buenas decisiones. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Joaquín y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya os hubierais recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con los dones santos te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de recibir la bendición, hermanos, pedimos esta conexión con un saludo para todos vosotros en este Domingo de Ramos tan especial. Ese saludo que de manera especial queremos dirigir a los enfermos, pero también en este día a los niños. En este día cobran ese gran protagonismo, como los niños hebreos salen siempre a clamar al Señor.
Hoy desde vuestras casas, pues muchos de vosotros, invitados por las catequistas, habéis confeccionado vuestras propias palmas, que esperamos que nos enviéis esas fotografías para después poderlas publicar en los Facebooks de la parroquia. Que podáis también acompañar a los niños en estos días de la Semana Santa es la invitación que os hago a todos los padres, a las familias, que no vivan al margen estos días santos, ayudarles a vivir la Pascua de Jesús y a comprender que aquí celebramos el misterio central de nuestra fe. Recibimos ahora la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y recordad que el próximo jueves, Jueves Santo, de nuevo a las 6 de la tarde, se retransmitirá en directo desde esta parroquia la Santa Misa en la Cena del Señor. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo